Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de tu canal, Diego Andrés Ajedrez. Hoy vamos a aprender, vamos a afianzar y a profundizar en uno de los métodos más fuertes que tenemos nosotros para solucionar amenazas, el contraataque. ¡Comencemos! Muy bien, el contraataque. Escucha muy bien esto. El contraataque es uno de los 5 métodos que nosotros tenemos o uno de los 5 métodos con los que contamos para solucionar amenazas en ajedrez. Como lo comentamos ya en la sesión, en el video de las amenazas en ajedrez, es uno de los métodos de solución más potentes, pero al mismo tiempo es uno de los menos utilizados también, principalmente porque no es tan intuitivo y fácil de encontrar. Ahora, estas dos razones que te estoy mencionando son las que nos invitan a dedicarle un video completo a este método que tenemos para solucionar amenazas. Bien, la potencia de este método, el impacto que puede generar en una posición, lo vamos a poder ver en un ejemplo. Un ejemplo que es ya conocido por nosotros, si es que has visto el video de la amenaza en ajedrez, porque es una posición que la hemos utilizado en esa sesión. En esta posición es nuestro turno y nosotros vamos a estar conduciendo las piezas negras. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cuál es el primer paso antes de pensar en realizar cualquier movimiento? ¿Lo recuerdas? Claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta la pregunta poderosa. Y esa pregunta poderosa viene en el primer paso. ¿Qué amenaza el contrincante? No te olvides de eso. Antes de tomar cualquier decisión en ajedrez, primero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué amenaza el contrincante? ¿Cuál es su pretensión? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué pretende? La respuesta a esta pregunta va a ser muy sencilla en este diagrama, ¿verdad? Claro que sí. Las blancas están amenazando nuestro alfil de casillas negras que está ubicado en E5. Ahora, ya hemos identificado la amenaza del contrincante. Nuestra pieza alfil se encuentra amenazada en la casilla E5. Tenemos que continuar entonces con el segundo paso. Ya identificamos la amenaza, ahora tenemos que identificar, pero ya no la amenaza, sino las jugadas que me permitirían solucionar esa amenaza. En otras palabras, tengo que encontrar las jugadas candidatas, aquellas jugadas que son buenas y que podrían darme la solución al problema que estoy teniendo en estos momentos. Mm, con esta pregunta que nos hemos hecho, te podrás percatar que la respuesta a esta pregunta es muy amplia. Tenemos en realidad varias jugadas que van, por ejemplo, desde retirar el alfil, simplemente me amenazas el alfil, pues simplemente lo retiro a cualquiera de las casillas que te estoy señalando en estos momentos, o podríamos incluso tomar la dama y capturar la torre, usar la eliminación, ¿verdad? Tenemos entonces múltiples jugadas y múltiples alternativas para solucionar la amenaza que acabamos de identificar. Entonces, ¿cuál de todas estas jugadas, cuál de todos estos movimientos será el mejor? ¿Cuál de todos estos movimientos incluso debería tomarse en cuenta o cuáles deberían ser tomados en cuenta para analizar? ¿Acaso voy a analizar todas las alternativas? Si yo trato de analizar todas las alternativas, hay dos problemas. El primero es que recuerda que en una partida de ajedrez el tiempo es limitado y no me va a alcanzar el tiempo quizá para hacer ese proceso cada vez que sea mi turno. Y el segundo problema es que mi recurso, no del tiempo, mi recurso de energías que yo puedo dedicar a la partida también va disminuyendo. Cuanto más esfuerzo le dedique a analizar situaciones que quizá no lo ameritan, pues mis energías se pueden ir consumiendo y de repente sería útil guardarlas para una posición más compleja. Dicho eso, entonces, vamos a resumir las dos preguntas o a unirlas en una pregunta un poco más importante, un poco más fuerte, más impactante, que es, ¿cuál debería analizar primero? ¿Cuál de mis jugadas candidatas debería yo analizar primero? La diferencia entre identificar y analizar es que cuando yo identifico simplemente la selecciono y la tomo en cuenta.
Cuando yo te digo analizar, quiere decir que ya empiezo a calcular, a profundizar en esa alternativa. Entonces, la idea en este caso es identificar jugadas candidatas y luego de todas las jugadas candidatas, bueno, las alternativas que tú observes, ¿cuál va a ser la que tú analices? ¿Cuál analizar primero? Vamos a ver cómo resolvemos ese problema a continuación. Te comento que hay una regla que vamos a utilizar que es la siguiente. Atento, atenta. Cuando existe más de una jugada candidata en una posición crítica o posición en la que hay múltiples amenazas y mucha movilidad de las piezas, debemos empezar nuestro análisis con la jugada que origine una respuesta forzada. Recuerda esa recomendación, esa regla. Mira lo siguiente. Si nosotros analizamos las jugadas candidatas que originen respuestas forzadas del contrincante, pues va a ser mucho más sencillo en realidad jugar ajedrez, porque de esa manera yo voy a poder identificar cuál será el resultado final de esa alternativa. Recuerda, y esto lo puedes ver en otro video de justamente de táctica que tenemos en este canal, que las jugadas que te permiten originar una respuesta forzada por parte de tu contrincante son aquellas jugadas que cumplen algunas de estas tres características. Genera una amenaza concreta, realiza una captura de pieza o realiza un jaque. Cualquiera de estas tres jugadas te va a permitir originar o generar una respuesta forzada por parte de tu contrincante. Bien, estos primeros minutos han sido más que nada teórico. Ahora vamos a aterrizar lo que te he mencionado en el ejemplo que te estoy mostrando. Vamos a ponerlo en práctica a ver qué tal nos va. Tomando en cuenta toda la teoría que te acabo de mencionar, en esta posición una de las jugadas que deberíamos considerar primero, que deberíamos tomar en cuenta primero en nuestro análisis, una de las jugadas candidatas a la que deberíamos darle prioridad, ¿cuál sería? Valoremos lo siguiente. Si yo considero retirar el alfil, ¿podría ser una alternativa válida? Claro que sí. Podríamos nosotros tomar en cuenta el método retirada con alfil G7. Pero yo te pregunto algo, ¿esa jugada alfil G7 genera alguna amenaza en concreto? No. ¿Realiza alguna captura de pieza? Tampoco. ¿Realiza algún jaque? Tampoco. Entonces esa jugada no va a forzar una respuesta por parte del contrincante y no me va a permitir saber qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Esa jugada la descarto? No, no es que la descarte, pero todavía no le voy a dar prioridad. No la voy a analizar por ahora. Tengo que darle prioridad, recuerda bien, a aquellas jugadas que, por ejemplo, den jaque, generen amenazas o realicen capturas. ¿Qué jugadas de las múltiples que tenemos para solucionar la amenaza de la torre sobre el alfil toma o tiene estas características? De repente se te ha ocurrido esta jugada. Dama por E1. ¿Esta jugada realiza una captura? Sí. Pues entonces deberíamos tomarla en cuenta. Porque si tú juegas dama por torre, el contrincante que va a jugar, lo puedes saber, ¿no es cierto? Porque dama por torre fuerza al contrincante a que recupere la dama y te va a jugar torre por dama. Tú sabes lo que va a pasar. Ahora podemos llegar a una conclusión. ¿Nos conviene esa jugada? No. Perdemos material. Va, entonces ahora sí la descartamos. Veamos qué otra jugada tomaría en cuenta o tendría alguna de las tres características que te dije. Capturar pieza, generar una amenaza o dar jaque. ¿La puedes ver? Muy bien, hay dos jugadas. Muchas veces se dan cuenta de estos dos movimientos, te los voy a mostrar. Uno es alfil B3, con lo que generamos una amenaza a la dama. Y la otra es alfil D5, con lo que generamos una amenaza al rey de H1. Y acá viene lo interesante. Estas dos jugadas cumplen con alguna de las tres características que te mencioné. La primera genera una amenaza y la segunda genera un jaque. Y cualquiera de esas dos alternativas que tú acabas de ver conmigo corresponden a un método del ajedrez. ¿Y cuál es ese? El método del contraataque.
Mira qué potente es el contraataque en ajedrez. Si yo considero o tomo en cuenta primero alguna de estas jugadas, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál consideraría primero? ¿La amenaza a la dama o la amenaza al jaque? Al rey. Mm, ¿Cuál de las dos es más fuerte? Fácilmente podemos deducir que amenazar al rey es mucho más impactante, tiene mayor impacto en la partida. Entonces vamos a considerar alfil de 5 jaque. Esta jugada que amenaza al rey va a forzar, y esa es la palabra mágica que no te debes olvidar, va a forzar al contrincante a solucionar el jaque y para ello posiblemente mueva el rey a través del método de la retirada y luego de rey G1, mira que nosotros podemos continuar la partida y finalmente darle mate con caballo H3. Mira cómo, de qué manera podemos pasar de una situación pasiva defensiva en donde el contrincante es el que me está generando amenazas a una situación activa en la que podemos tener el control de la partida, podemos saber qué es lo que va a pasar y como en este ejemplo incluso podemos darle mate al contrincante. Y así terminamos de profundizar un poco con un pequeño ejemplo en el método contraataque, uno de los métodos más importantes y también de mayor impacto. No olvides que tienes que tomarlo en cuenta en cada partida que tú juegues. Los resultados son muy, muy buenos. Si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con todos los que les guste el ajedrez y ya nos estaremos viendo en otro video más aquí en tu canal Diego Andrés Ajedrez. Nos vemos. ¡Chao!